Hola Valentina, hola Miguel, ¿qué Hola, tal? Rubén. Hola, Valentina. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo muy bien por aquí? Bien, gracias por Muy bien. vuestros convites. Bueno, hoy tenemos a Miguel Soares con nosotros. Miguel es partner en Portugal, experto en KNX, con muchos años de experiencia en el mundo de control de edificio. Pues ha cooperado directamente con asociaciones en Portugal en la adopción del anterior EPBD 2018 a nivel europeo, que es un poco el tema que vamos a tratar en esta entrevista. Y bueno, Miguel, para empezar de forma sencilla y para quien no te conozca todavía, ¿cómo te presentas tú y cómo llegaste al mundo del control de edificios y de iluminación? Muy bien, gracias, Rubén. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Miguel Suárez. Trabajo con KNX desde 96, cuando me ha dado la oportunidad de entrar en este campo. Me han propuesto hacer el primer curso, el EIB, que en aquel momento era muy innovador, y el EIB, para quien no lo conoce, era el predecesor de lo que hoy conocemos como KNX. Siempre me ha gustado la automatización y programación, y por eso trabajar con los edificios acabó por ser natural, y me ha gustado inmenso, y por eso estoy trabajando con esto desde entonces. Vale, gracias Miguel. Es nada, llevas muchos años, como ha mencionado Rubén anteriormente, en el sector y has visto muchísimas olas de cambio. Miras atrás, Miguel, ¿qué es lo que más ha cambiado desde que empezaste hasta hoy con respecto a cómo se conciben los edificios y su control? Me parece que probablemente lo que más ha cambiado es que hay una preocupación hoy en día de trabajar con sistemas que son estándar para que puedan evoluir en el futuro y que sean fáciles de mantener. Entonces, hoy y principalmente yo tengo siempre preocupación de trabajar con sistemas que ya son estándares y de cuales son independientes muchas veces del fabricante. Por otro lado, tal como KNX, se está buscando un poco la descentralización, no tener todo centralizado en un único equipamiento, que si tiene una avería o algo, todo deja de funcionar. Entonces, cada vez más se hace proyectos en que los sistemas son descentralizados y cada equipamiento tiene su propia inteligencia. Un otro aspecto es que en el control de edificios cada vez más se puede encontrar diferentes protocolos, y todos tienen que comunicar centralmente y cambiar información entre los diferentes sistemas, que es extremadamente importante. Y por otro lado, y esto más por los últimos tiempos, hay cada vez más una búsqueda por soluciones inalámbricas. El parque europeo inmobiliario está viejo, y se busca por soluciones que sean fáciles de instalar. Y me parece que eso son los principales cambios que se observan en estos últimos años. Sí, sí, un poco por ponerlo dicho de otra forma, como que hay mucho protocolo, ¿no? Ha habido mucho protocolo privado, luego intentan estandarizarse. Ahora hay mucho protocolo también inalámbrico por esa parte de Sí, retrofit en Europa. Y creo que es un poquito lo que parte, ¿no? Que toca esta EPBD, que es, no lo hemos dicho antes, que es la European Performance Building Performance Directives. eso es. Sí, eso es lo... De energía, ¿no? Sí, De la gestión de la energía del edificio. sí. Y eso es algo que es importante, y que la EPBD lo busca, es que los sistemas sean estándar para que sean
para que sea fácil interagir entre diferentes protocolos y que tengas siempre soluciones de cambiar los sistemas si es necesario. Que era un poquito mi pregunta, ¿no? ¿Qué cambia realmente con esta nueva versión de la EPBD? Esta parte del sistema, ¿qué más cosas cambian con esta Mira, nueva la versión? primera EPBD, se me recuerda, es de 2008 o 2012 y esta ya es la Mm, cuarta o quinta versión de la EPBD. La última ha sido en 2018 y que ha sido adoptada en 2020 por todos los Estados miembros de la Unión. Y esta lo que pasa es que por causa de la guerra con Rusia, los problemas de energía, lo que está aconteciendo es que la Unión Europea se quiere quedar independiente energéticamente de otros estados. Y por eso se está cambiando para una mayor eficiencia y, claro, las energías renovables. Entonces, lo que está aconteciendo es que la Unión Europea se ha creado un objetivo de llegar a 2050 con neutralidad de carbono. Y los edificios representan más de 35% de las emisiones de CO2 y son responsables por más de 43% de consumo de energía. Claro, tiene que hacer parte de la solución para este problema. Entonces, lo que pasa es que, por otro lado, la transición energética obliga a tomar medidas para estabilizar la red eléctrica. En España ya ha mm, acontecido. Este año tivemos también en Portugal un completo apagón, pues casi 12 horas sin energía. Y esto ha sido porque la transición energética en Europa no es solamente una transición de la producción de energía a partir de combustibles fósiles, pero es también una transición de que dejamos de producir centralmente y pasamos a producir descentralizados. Los edificios no son meramente consumidores, mas son también productores de energía. Y claro, lo que pasa es que la red energética no está preparada para eso. Claro, tiene un peso tan grande, tiene que hacer parte de estos objetivos y de esta solución. Entonces, los que más va a traer aquí es que vaya a aumentar los objetivos de reducción de consumo de energía. Entonces, una de las cosas es que ha tornado obligatorio el control de la iluminación en todos los edificios nuevos. Y esto es algo que se aplica en Portugal desde 2020. Porque ujú. en 2020 habíamos comenzado por tornar el control de iluminación ya obligatorio. Por otro lado, sí, la potencia mínima a partir de la cual es obligatoria la implementación de sistemas llamados BMS, que era apenas acima de los 70 kilovatios térmicos y ahora se pasa a ser obligatorio a partir de 70 kilovatios. Entonces, prácticamente todos los pequeños edificios terán siempre que tener un sistema de control un sistema BMS. Yo puedo tener un sistema diferenciado para el control de alumbrado y un sistema diferenciado para la climatización, pero tiene que ser sistemas centrales. Pero no es necesario que comuniquen entre ellos. Hasta ahora, desde 2020, el PBD 2018 era a partir de 100 kW que era necesario tener el sistema centralizado. Y claro está los 290 kW térmicos, que es necesario tener sistemas centralizados
este se mantiene. Vale. Por otro lado, los edificios nuevos deberán tener emisiones cero, los que sean propiedad del Estado, a partir de 2028 y los demás a partir de 2030. No Vale. me acredito que va a ser posible cumplir estos objetivos, pero está espelhado en la EPBD que es Ya. necesario. Entonces, habrá con certeza un push para que esto pueda acontecer, pero me parece que lo problema no es la tecnología, lo problema no será siquiera probablemente el dinero, pero sí la falta de personas habilitadas para que sea posible implementar todo lo que es necesario implementar. Ya. Por otro lado, los Estados miembros terán que ser obligados a establecer normas mínimas de rendimiento energético, que es decir, la cantidad máxima de energía que los edificios podrán consumir por metro cuadrado como referencia al año de 2020. Y finalmente esto es algo que me parece que será muy difícil para allá, pero quieren medir el impacto de la huella de carbono en todo el ciclo de vida del edificio. De la producción del equipamiento en la fábrica hasta que esté instalado, hasta que será removido del edificio. Ya. Es un poco difícil, pero faz parte de los objetivos de esta EPBD. ¿Y cogen 2020 como referencia por algo en especial? Porque era cuando más la gente... O sea, Perdona, ¿por qué Rubén, cogen, ¿me puedes repetir? sí, cogen el 2020 como referencia, ¿no? Sí, Para el consumo energético por metro cuadrado, por porque algo en ha especial. sido la referencia cuando la última EPBD se ha entrado en, digamos, como siendo implementada en todos los Estados miembros y por eso pienso que es solamente por ese motivo, nada más. Vale. Un poco, haciendo un poco de recapitulación, la EPBD realmente no es algo nuevo, existía anteriormente y luego es como una directiva general que cada país va adoptando. Sí, sí, a poco lo va adaptando. Hay países que lo han adaptado más fuerte y hay países que están un poco retardados, pero lo tienen que adaptar para conseguir los objetivos de eficiencia energética que están provistos por la Unión Europea. Que son para 2030, 2050, 2050. Tendrán que llegar con cero emisiones en los edificios. Y ahora entraremos un poquito en la parte de edificios de retrofit, de edificios viejos, Sí, pero antes, en esta parte que cambia, has dicho que antes, a partir de por volver a decir los números, 100 kilovatios hora eran, 100 kilovatios térmicos era antes el límite para era poner el un primer BMS. patamar que era mandatorio tener sistemas de BMS que podrían ser independientes para, por ejemplo, para el HVAC y para el alumbrado. Pero tenían que ser sistemas centralizados. Porém, podrían ser sistemas independientes. Vale, Y este valor se ha bajado de 100 kW para 70 kW térmicos, tanto para nuevos como para viejos edificios. tanto para nuevos como para viejos. Los viejos depende del nivel de retrofit que van a ser realizados. Pero los edificios públicos, estos deberían llegar a 2028 como cero emisiones, que no será posible, ciertamente, pero se continuará haciendo un esfuerzo para que sea posible alcanzarlo. Vale, vale. Vale. Y luego dentro de esta EPBD aparece con fuerza ligado a ella el Smart Readiness Indicator, ¿no? Inteligente, que es el edificio, el SRI, ¿no? Que es Sí, exactamente el SRI. la realidad es que el Smart Readiness Indicator ha sido introducido en la EPBD 2018
pero me parece que ningún país ha implementado, pero ahora el PBD se ha tornado mandatorio, que el SRI será mandatorio para todos los edificios de grande consumo, con más de potencia de 290 kilovatios, y estos pasarán a partir de 2028, pasará a ser mandatorio que tiene este indicador. Y este indicador lo que hace es que va a evaluar los 9 sistemas técnicos del edificio, desde la iluminación hasta la climatización, sombreado, la producción de energía, del área interior, la recarga de vehículos eléctricos, etc., con el objetivo de evaluar principalmente la capacidad del edificio, por un lado, de adaptarse a los requisitos de los usuarios, de que tiene que ser automática para garantizar el conforto de todos los usuarios. Por otro lado, sea capaz de facilitar el mantenimiento eficiente del edificio, trabajando mucho con la manutención preventiva del edificio para que sea posible garantizar que el edificio tiene un mantenimiento adecuado para que pueda cumplir con los requisitos de eficiencia energética. Y por último, tal vez lo más importante es que el edificio sea capaz de adaptarse a la red eléctrica. Lo que pasa es que, como ha referido, estamos cambiando de la transición energética, como estamos cambiando de una producción centralizada, baseada en combustibles fósiles, para una producción de energía descentralizada a costa de las energías renovables. Lo que pasa es que crea desequilibrios en la red eléctrica. Y para compensar este desequilibrio de la red eléctrica, edificios tendrán que ser capaces de se adaptar a las condiciones de la red. Lo que significa es que, por ejemplo, si hay muy grande producción de energía localmente a través de las energías renovables, entonces el edificio será capaz de avaliar si tiene que colocar cargas en la red para que sea capaz de estabilizar la red. Y, por ejemplo, de mañana comenzar más cedo consumiendo energía para arrefecer el edificio y de este modo evitar el pico a las 9 horas cuando todos llegamos a la oficina. Por otro lado, si hay un consumo excesivo de energía, se va a avaliar si es capaz de desligar cargas que no son prioritarias y con esto ayudar la red a compensar lo exceso o la falta de energía. Claro está, lo que esto va a acontecer y que ya acontece principalmente en la industria es que a determinadas horas del día el edificio se podrá decir que, claro está, que como va a ligar más consumo, probablemente va a ser resarcido y el coste de energía será negativo. Lo que pasa es que durante esas horas que está consumiendo energía, en vez de estar cobrando la energía, se está ganando créditos para que pueda consumir energía más a la frente, porque es un contribuidor específico para poder estabilizar la red eléctrica. Vale. Me parece que lo que pasa es que la tecnología para dentro del edificio y los estándares están perfectamente definidos. Lo que falta es que do lado del proveedor de energía eléctrica, esos estándares estén bien definidos para que se pueda avanzar más rápido con esto, pero ciertamente lo va a avanzar rápidamente. Smart Readiness Indicator es un indicador que lo va a mostrar cuál es la capacidad del edificio de se adaptar a los usuarios
mantenimiento eficiente y a las características de la red eléctrica. ¿Y solamente aplica a edificios grandes de 290 kilovatios o a todos? Para ya, solo será mandatorio para 290 kilovatios, pero si algún dono de un edificio se decide que el edificio tiene, que él quiere mostrar este indicador, se lo podrá requisitar y tener ese indicador. Vale. Por Porque alguien que nos será esté también escuchando, un indicador de marketing, ¿sabes? Un marketing social de que es verde, de que el edificio está adaptado para todas las situaciones. vale, supongo que Valentina tiene alguna pregunta. Por el que nos esté escuchando, ¿cómo de grande o una referencia de edificio que puede ser de 290 kilovatios? ¿Que puede ser una industria grande? ¿Es un edificio No, no, entero de no, 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 oficina? no, no, no un edificio de 10 pisos, garantidamente tendrá mucho más de 290 kilovatios. Vale, ¿Sabes? Un edificio de 5 o 6 pisos garantidamente tiene más de 290 kilovatios. 290, vale. Dependiendo un Sí, poco sí, es del área, importante esa pero referencia. sin problemas. ¿Ok? Vale. Gracias, Miguel. Las siguientes preguntas que teníamos iban un poco encaminadas a todo lo que nos has explicado acerca de este indicador, que básicamente viene como no a acelerar, hacer un apoyo para cumplir con la nueva EPBD, ¿no? Para Sí, resumir, nos va a ayudar a conectar el cumplimiento de la EPBD con el confort de los usuarios, un mantenimiento eficiente para prevenir también, para adaptar la red eléctrica y también esto con la idea de evitar un consumo excesivo y al mismo sí. tiempo va a ayudarnos al edificio a tener un impacto en todo, en las personas, en el medio ambiente, en la tecnología. Al mismo tiempo va a ayudar le va a ayudar al edificio a ganar créditos, ¿no? Sí, 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 Para sí. el consumo energético. La pregunta en realidad que teníamos era qué problema se quería corregir con respecto a las normativas anteriores, pero veo que es un poco ese acelerador, este indicador, ¿no? Sí, es un acelerador que va a mostrar a quien viene a ocupar el edificio, quiénes serán los utilizadores del edificio, la preocupación que el constructor te ha tenido con el edificio y de qué forma este edificio está preparado para se adaptar al futuro. Exactamente. Gracias, Miguel. Sí, pues Valentina, Miguel, yo también hablamos con proyectistas, con integradores o con fabricantes. Y bueno, yo percibo o percibimos pues, cierta incertidumbre, incluso a veces total desconocimiento, ¿no? Dices de EPBD y no sabes lo que lees o no, ellos no saben lo que es. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más está confundiendo? O cómo les preocupa esto a los profesionales? Les llega esta información? ¿Quién está trabajando en esta EPBD? ¿Cuál es tu perspectiva ahí Sí, sobre... mira, te puedo hablar un poco principalmente de la experiencia aquí en Portugal. Claro, hay siempre una preocupación cómo se adaptará para la legislación nacional. Y cada país es libre de adaptarlo totalmente o adaptarle parte de la EPBD, pero claro, hay una presión muy grande de la Unión Europea para que los países lo adapten. Me parece que todos tenemos por veces dificultades de encarar lo que no lo conocemos. No es difícil, la tecnología está presente en el mercado há muchísimos años, entonces no es nada de realmente nuevo. Claro está que va a aumentar un poco los costes del proyecto y eso es siempre una preocupación para los instaladores, proyectistas, para todos. Pero mi opinión es que es un cambio de paradigma porque lo que tenemos que hacer pasar la información es que estos sistemas no son simplesmente un coste, son un investimento en el futuro
que te va a traer un retorno de investimiento muy corto. La mayoría de las situaciones de control de alumbrado, de iluminación, tienen un retorno inferior a 2 años y rápidamente pasamos a tener ganhos por lo investimento que habíamos hecho. No podemos olhar única y exclusivamente para el consumo de energía, pero los sistemas también van a ter beneficios en términos del coste global de exploración del edificio. Y esto es una mensaje que tiene que pasar para todos los stakeholders envolvidos en la construcción, principalmente para los proyectistas y los instaladores. Esto parece que para mí es lo más importante. Y claro está, esto es una responsabilidad de las instituciones nacionales que deberán informar a las personas correctamente y mostrarle de qué forma los sistemas que están implementando y que se tornaron obligatorios, na realidad van a traer grandes vantagens para todos los utilizadores. Y principalmente para el investidor también. Sí, a mí me vienen varias cosas a la cabeza cuando estás explicando todo esto, ¿no? Que creo que es un cambio bastante grande lo que viene, que no todo el mundo es consciente, ¿no? En todos los países o todos los profesionales. Y no sé qué opinas, te voy a comentar varias cosas. Primero, creo que ¿qué opinas sobre el entrenamiento? Hablas que va a faltar personal, que adapten esta nueva normativa, que integren los sistemas de control. Entonces, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, creo que se abre una necesidad de entrenamiento, ¿no? Y que está ligado junto a lo que mencionas del trabajo que tiene que hacer cada gobierno, ¿no? Cada país, tanto de informar como de educar, porque en Sí, otros mira, países, Valentina, en sí, mi opinión, muchas veces cuando estamos en la obra, los sistemas de control son siempre los últimos a ser instalados. Y por veces ya no hay dinero para investirlo en estos sistemas. Entonces lo intentan quitarlo porque claro, es lo más fácil. Estamos en el final de construcción y por veces lo intentan quitarlo. Y muchas de las veces es porque el investidor, los arquitectos, estos stakeholders que no tienen tanto contacto con nosotros, con los proyectistas de electricidad, desconocen que estos son sistemas que traen beneficios para ellos en lo coste de exploración del edificio. Entonces, para estos, la mi opinión es que es responsabilidad del Estado informarle las personas y formarlas e informarlas sobre los beneficios de los sistemas. Relativamente a los proyectistas y los instaladores, las tecnologías que estamos utilizando no son propiamente novedades. Claro que continúa habiendo necesidad de entrenarlos, de formarlos, pero son tecnologías que vimos utilizando por más de 10, 15, 20 años. Entonces no es novedad. Solamente tenemos que garantizarlo que lo continúan a utilizar de forma correcta y es extremadamente importante que los sistemas funcionen correctamente, teniendo respeto, por un lado, en primer lugar, con el utilizador final, eso es fundamental, y por otro lado, perceber que no todos los proyectos son iguales y que tienen que ser adaptados de acuerdo con el nivel de investimento del proyecto. Yo no puedo ir colocar
una pequeña oficina, lo mismo sistema que voy a colocar en una torre completa en términos de sistema de control de iluminación. Son dos cosas distintas. ¿Me entiendes? Realmente de esto siempre hablamos. Vosotros, Rubén y tú, sabéis más, tenéis más experiencia, ¿no? En el sector. No son novedades, como dices, lleváis mucho tiempo, pero al final sí lo que diríamos, no solamente en el sector, sino en cualquier profesión, hace falta el conocimiento de la estrategia, ¿no? Lo que dices, ¿qué se va a Sí, poner en cada sitio? Pues para eso a lo mejor sí necesitamos educación y entrenamiento. Nosotros que también tenemos este negocio en UK, como tú sabes, ahí el gobierno sí a los profesionales para mejorar su estatus sí se le exigen una puntuación, unos cursos, ¿no? que hacer cada año. Entonces, a lo mejor, no sé si en Portugal sería buena idea que para esta educación que tú mencionas por parte del Estado a los profesionales e información, bien se exija a lo mejor eh, formación, ¿no? Para hacer y para implementar ciertas cosas, porque a mí me parece una información súper valiosa y relevante. Lo que dice es que en 2 años vemos el ROI, que me parece 2 años nada, Claro. y que no todo el mundo tiene este conocimiento. Estamos todo el día estamos en la vorágine de la familia, el trabajo, pues si esta información no llega, y efectivamente, como dices, el Estado tiene la responsabilidad, más si es una exigencia de la Unión Europea, de educar. sí, 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 sí. totalmente. Y Me ha Principalmente gustado los mucho, investidores. sí, exacto, sí, me ha gustado mucho porque somos un poquito el último mono, ¿no? El control, lo que decimos en Sí, español, el último en llegar, el último mono en la fiesta. Y bien, o ya no queda dinero, o sí, peor aún, no se han hecho las cosas bien para que sea fácil instalarlo. sí, Aunque que ahora sí, tenemos sistemas inalámbricos, ¿no? Pero antes, o en KNX o de los dos sistemas, tienes que también cablear a veces. Preveyendo que necesitas hacer esa instalación, luego es mucho más barato, mucho más fácil hacerlo, ¿no? Entonces, si no viene esa educación, de hecho, un poquito aguas arriba, desde los consultores de electricistas, del proyectista, del propio usuario final, que también sea consciente de que esas tecnologías existen, que son tecnologías de hace 5 10 años o 15 años, pues es un poquito, sí, hay que llegar y ahora es una paradoja porque tienes más información, hay muchísimos sitios donde te llega la información, pero a la vez nos cuesta más recibirla porque tenemos tanta sí, información, ¿no? Que nos cuesta recibirla. Son mensajes ahí importantes y hay que trabajar, hay que hacer, sí, propuestas como el training, estas charlas y un poco todo lo que vayamos contando y que desde arriba pues se vaya contando aguas abajo es muy importante. Sí. exacto. o sea, la siguiente era una pregunta, pero creo que nos hemos respondido todos. Hay una brecha muy grande, ¿no? Entre lo que pide la normativa, lo que estamos haciendo y el futuro, ¿no? Tenemos un gran reto. Sí, 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 Vale, pues para acabar un poquito, porque habíamos dicho antes el tema de edificios retrofit y de que Europa pues tiene, creo que escuché, ¿no? Que el 80% de los edificios en 2050 ya están construidos. Significa que Europa es muy, muy vieja, ¿no? Y los edificios que vamos a tener dentro de pues eso, 25 años realmente ya están construidos. sí, sí, Hace falta vivienda nueva, hace falta probablemente, depende de la zona, pues nuevos edificios y depende de cómo trabajemos, pues más oficinas o menos oficinas. Y esto es un poco una pregunta, pero sí que hace falta renovar los edificios. Esta EPBD decías que bajaba un poquito, baja de 100 a 70 y pone algún requisito más para edificios viejos. sí. Lo que pasa es que hay una legislación también europea que habla de la renovación de los edificios y que hay una necesidad de renovar los edificios. Y claro, si el edificio se va a renovar, se vamos a aprovechar para que se pueda implementar sistemas de control. Entonces acaba por siendo mandatorio. Y lo que pasa es que en estos edificios, claro, principalmente si son edificios históricos,
desafío de implementar un sistema de controles es muchísimo grande porque es más difícil de pasar cable, instalar equipamientos nuevos y por ahí fuera. Entonces, es ahí que los sistemas inalámbricos son lo ideal para se implementar un sistema de control. Pero Tengo una sí es pregunta, necesario hacerlo. porque al inicio, Miguel, comentaste que la nueva EPBD la exigencia era más que todo para los edificios nuevos, pero confirmamos entonces que es tanto para No, 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 edificios, no, es para perdón, todos. control. Edificios nuevos, pero también para los edificios renovados Vale. y las exigencias de renovación. En Portugal, lo que está en la legislación depende de lo valor de la renovación y que te dirá cuál es el nivel de exigencia para los sistemas que vas a tener que implementar. Pero, por ejemplo, para el control de iluminación, si vas a cambiar un sistema de iluminación, la próxima que vas a instalar tiene que tener un sistema de control, Vale. de cual for lo edificio. Y pienso que otros países lo tendrán que seguir lo mismo. Claro está que no en todos los edificios, porque hay edificios específicos, como por ejemplo hoteles, los cuartos de los hoteles, no vas a colocar ningún sistema de control, para além de que si el cuarto se encuentra vacío, deberías desligarlo todo. Museos o las lojas, lo comercio, no puedes desligar la iluminación porque es más iluminación decorativa, funcional, do que propiamente iluminación que puedas reducir. Comercio, la iluminación de las, ¿cómo se llama en español? Las montras. Si hay mucha luz natural, no es necesario tener luz artificial y consumir energía. ¿Entiendes? Entonces, es algo que tiene que ser adaptado para cada proyecto. Vale, aquí yo creo que hay una. Es muy importante, ¿no? El property manager en la toma de decisión, ¿no? El responsable de pues, ese inversor, ¿no? El que al final pone el dinero y tiene que tener pues el edificio acorde, ¿no? Ahí creo que igual el SRI, ¿no? El Smart Readiness Indicator y otro tipo de cosas tendrán que entrar en el tender, ¿no? Tienen que entrar en las especificaciones de. Alguien tiene que poner eso como algo a cumplir, ¿no? Que el propio Sí, property manager lo exija. mira, te puedo hablar lo que pasa en Portugal. Cuando vas a licenciar lo edificio para que lo puedas construir, el Ujú. proyecto ya está contabilizando y ya fue analizado para saber si va a cumplir con todas las normativas que son mandatorias. ¿Me entiendes? Entonces lo que pasa es que antes de comenzar la construcción de estos edificios, principalmente los edificios de mayor porte, ya hay una preanálisis de los niveles de automatización que el edificio va a tener. Todos los sistemas de eficiencia energética en el edificio, como toda la envolvencia del edificio, ha sido contabilizada para cumplir con los mínimos que son exigidos por la certificación energética. Entonces, cuando comenzamos construyendo, las especificaciones ya están escritas, ya están especificadas y por eso solamente tenemos que cumplir con lo que ya estaba proyectado. Y por eso para nosotros aquí en Portugal es muy importante dar soporte al proyecto y garantir que los sistemas son. Un sistema de iluminación tiene, de la misma forma que tiene que ser proyectado para tener una iluminación correcta en los espacios,
Hoy en día es importante también que los sistemas de control, los sistemas de detectores de presencia, que estén bien dimensionados para que el sistema funcione correctamente. Ujú. Property managers y para que puedan tomar la decisión, esto ya ha sido realizado durante la fase de proyecto. Lo que es importante es saberlos, informarlos que no es solamente, y vuelto a repetir, que no es solamente una imposición de legislación, pero es algo que vaya a tener retorno y que le vaya a Claro, reducir los costes de exploración del edificio. Al final es lo más importante. Ninguém construye un edificio para 10 años, para 20 años, lo construyen para 50, para 100 años. Y por eso sí, es tan importante que los sistemas que van a ser instalados se puedan crear eficiencia energética y eficiencia de costos de exploración para que mantengan los costos de exploración. claro. Y Al final lo también, importante es que ellos van a poder rentabilizar el edificio mejor, van a poder sí, claro, alquilarlo mejor, se lo tienen que alquilar, van a consumir, el coste de explotación va a ser menor, quitando que luego pues el gobierno te pueda poner ciertas incluso multas si más adelante tienes una emisión de CO2 muy alta. Creo que en Alemania, por ejemplo, ya está pasando, que te sí, multan por tu consumo, por sí, emisión de CO2. Aparte de la propia la multa, que a veces pues, te ayuda a tomar una decisión, lo prioritario es la rentabilidad, o sea, hacer un edificio que es sí. rentable y que consume menos, Esto, que es mejor esto para es el medio siempre ambiente. la prioridad y por eso también es importante para no haber restricciones y para que el investidor no lo sienta que está solamente teniendo un coste, es importante que lo conozca. Y por otro lado, es importante que cuando damos soporte a diseñar proyectos, que lo sabamos adaptar a lo nivel de investimiento del proyecto. Que Sí, una pequeña oficina no puede tener lo mismo sistema que tiene una torre de 10 andares, ¿sabes? Entiendas, no te sé explicar muy bien en español, pero es esto que sí, sí. pasa. El nivel de investimiento tiene que ser adaptado al sistema. Ujú. Y al final cada aplicación tiene su exigencia, ¿no? Sus Sí. diferentes requisitos. Y lo de la multa que comentabais, entonces no viene dada por la misma normativa. O sea, habría una multa que pone la misma EPBD si no se cumple, ¿o no? No hay una multa en Portugal si no te cumples con lo que estaba con la certificación energética y no consigues obtener el nivel que ha sido establecido. Los sistemas de certificación energética, como sabes, tienen un nivel A, B, C de certificación energética. Ujú. Hoy en día, los edificios tienen que ser A, pelo menos. Todos los edificios acima de 100 kW tienen que ter uma certificação energética do tipo A. E para que isso seja possível, se o edifício não lo cumple, não lo van a pasar a licencia de utilização do edifício. Vale, que es licencia. Então, lo tiene que ter en mente. Pero, Vale. vuelvo a dizer, eh, maneiras de... Algunas veces aparece algunas formas de contornar, de no aplicar y por ahí fuera. Pero lo más importante, y por eso para mí es que el property manager o el propietario del edificio lo tiene que entender que está haciendo un investimento que por un lado le trae eficiencia energética y si trae eficiencia energética, claro que va a tener un coste menor con la energía. Por otro lado, lo facto de tener una manutención preventiva se va a reducir los costes de exploración del edificio
de la capacidad del edificio es estar conectado con la red eléctrica, de por veces ser capaz de reagir y de reducir la carga para la red y tener costos energéticos negativos. Es una ventaja grande para él porque le va a reducir muchísimo los costes de energía. Por otro lado, la cuarta situación para mí es que la, la- un marketing social que está asociado a la eficiencia respecto al ambiente y todo esto es importante principalmente para estas grandes compañías. Y Sí. eso ayuda. Si yo tengo un proyecto que viene una compañía grande para Portugal, los requisitos del proyecto ven del cliente que ya quiere los sistemas para garantizar que tiene forma de anunciarlo. No solo va a reducir los costes de exploración, pero también lo puede anunciar que cumple todas las normativas de reducción de consumo energético. Sí, sí, sí. Era un punto importante que ya que lo estamos hablando lo traigo, lo preguntamos ya, porque es justo esa parte de nuevas normativas y certificaciones. Hay mucha empresa grande con el ESG, que es el Environmental Social Governance, que es un poco cómo ayudamos, ¿no? Las empresas grandes, cómo se preocupan por el medio ambiente, por el trabajador, por el consumo. Y también hay mucha certificación como de sostenibilidad, como BREEAM o LEED, o certificaciones dirigidas al confort del usuario final, como la WELL. No sé, bajo tu experiencia, Miguel, si te llegan este tipo de requisitos, si cada vez te preguntan más por certificaciones de sostenibilidad o ESG, o son cosas que al cliente realmente le preocupan. Es algo que creció mucho en los últimos años. Y como te digo, principalmente si son grandes compañías que vienen para Portugal, lo piden luego de partida, porque para ellos es un punto fundamental. Y Sí. por eso cada vez más LEED, BREEAM, Aqua, Wellbeing. Habemos construido un edificio aquí en Lisboa 5 o 6 años. Son dos torres de oficinas que lo hicieron la certificación LEED y la certificación Wellbeing, en que el edificio tiene locales para que las personas puedan descontrair, para que puedan convivir unas con las otras. Si necesitan leer un poquito, tienen una biblioteca para poder leer. Las señoras se pueden amamantar los niños porque tienen una sala propia, tienen un gimnasio dentro y esto es cada vez más una preocupación de algunas compañías, las mejores condiciones para los usuarios del edificio. Yo creo que para hacer un resumen de esta parte que hemos dicho, porque siempre lo resaltas, más allá de una multa o una penalización, lo más importante es centrarnos en todo lo positivo y todas las ventajas que vamos a ganar todos, ¿no? Sí, Con esta nueva normativa. El sí, ROI, el confort para el usuario final, el crédito, la rentabilidad. sí. Hay otro factor que es muy importante que los sistemas que tracen flexibilidad a los espacios. Y la flexibilidad de los espacios hoy en día es muy importante porque las empresas se cambian de 6 en 6 meses, necesitan más espacio, necesitan de acomodar más gente, de retirar gente. Un gabinete se transforma en una sala de reuniones, en una sala de formaciones, o el contrario, se destruye 2 o 3 salas porque tiene que adaptarse para alojar más. Y para eso es extremadamente importante que sea fácil, por un lado, de se readaptar los espacios y por otro lado que sea rápido y que el coste no sea muy grande.
Y para eso es fundamental que los sistemas sean sistemas flexibles y esto es posible con sistemas inalámbricos, sistemas enderezables como el DALI, con sistemas que trabajan con room controllers que sean más fácil la readaptación de los espacios. Sí, Un punto muy importante. sí, sí, muy importante. Vamos a ir acabando y a mí me ha quedado una duda pendiente antes, Miguel, sobre el tema de los sistemas de los BMS. Que ahora justo hablamos de sistemas. ¿Va a ser obligatorio que haya un único, o sea, has dicho que pueden haber sistemas en paralelo, ¿no? De iluminación, de HVAC, o sea, de aire acondicionado. ¿Va a ser obligatorio que haya un único sistema que interopere y controle todos? ¿O pueden haber sistemas, como dices, en paralelo? ¿Cuál es un poquito la normativa ahí? Todos los edificios con más de 290 kilowatts térmicos tienen que tener sistema centralizado. Esto Un único sistema. significa que el sistema de control de iluminación, de HVAC, control de sombreamiento, de medición de energía, todo tiene que estar centralizado en un único punto, En- en una única base de datos, que está recogiendo datos, que lo está permitiendo analizar los datos para que puedas mejorar y controlar la instalación. Y de 290 para abajo no es obligatorio, pero será No es recomendable. obligatorio ser centralizado, pero en mi perspectiva es siempre mejor. Claro, Por claro, sí, ejemplo, sí. si tienes un sistema de detección de presencia para la iluminación, tú puedes aprovechar lo mismo señal, lo mismo sensor para dar la información al HVAC, que es un consumidor muchísimo más importante Correcto. que la iluminación. Son 25% en media del consumo de energía del edificio, pero el HVAC es 45-50% Sí. a más. Y por eso si puedes cambiar los set points de conforto para preconforto porque el espacio no está ocupado. O durante la noche lo puedes también reducir para modo nocturno. Todo esto trae daños muchísimo grandes en los sistemas de climatización y por eso es tan importante que estén conectados. No hay necesidad de tener dos sensores para la misma función. Ujú, ujú. Siempre lo aconsejo a los proyectistas a interligar los sistemas siempre que posible. Claro, sí, sí. No. Tiene sentido buscar sistemas interoperables pues Sí, que quiten un poco la fricción de que tengas que conocer 25 cosas para montar un edificio. Bueno, conociendo tres o dos sea suficiente, ¿no? Para ujú, montarlo todo. Miguel, una vez explicado todo esto, que lo has hecho muy bien, se nota que tienes muchísimo conocimiento y experiencia en este tema. Si te preguntaríamos, una persona que esté ahora, un profesional un poco perdido, eh, y vea que ya le viene encima la EPBD y nos esté escuchando, un- algunas recomendaciones, una, dos, tres, las que quieras, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Mira, lo que faría es que siempre que posible lo que recomendaría era que estudiase todos los sistemas desde el inicio, siempre que posible, pero que utilizase siempre sistemas estándar abiertos para que se pueda continuar creciendo los sistemas siempre que es necesario y adaptarlo fácilmente, sin ficar preso a un único fabricante. Esto para mí es siempre importante. Por otro lado, que no ha hablado que adapte el diseño a la capacidad de inversión del proyecto. Un proyecto de gran dimensión no puede tener la misma solución que tiene un proyecto pequeñito. Pero hoy en día hay tecnología que nos permite crear una serie
estrategias de reducción de consumo de energía sin tener sistemas muy evoluidos. Por otro lado, otra cosa que es importante es quién va a mantener la instalación. Son personas que tienen, si es una instalación que tiene una equipa de manutención, que tiene, por ejemplo, un técnico que lo sabe cómo funciona KNX, que lo puede alterar, modificar, es una cosa. Si es una escuela que no tiene una equipa técnica y que vaya a tener que contratar un electricista para vir cambiar un detector de presencia, entonces es más fácil que sea un sistema que sea. Y por veces nós como técnicos esquecemos un poco esto. Y me recuerda que la otra cosa es que es también importante informar a los utilizadores cómo funcionan los sistemas. Y tenemos que tener esta en presenta para quien estamos diseñando los sistemas. Quién va a ser la equipa de manutención y quién va a utilizarla. Te podría contar una historia que ha sucedido aquí en Portugal en 2017, cuando he comenzado aquí con BRG en Portugal. Habíamos visitado una empresa semipública que que ha remodelado muchísimas escuelas en Portugal. Y el proyecto original de las escuelas se contemplaba siempre un detector de presencia para el control de iluminación en cada sala. Eran muchísimas escuelas en muy corto espacio de tiempo. Y erradamente han comunicado a muchísimos proyectistas que el sensor se debería ficar localizado en el punto más oscuro de la sala. Ha sido un error porque lo colocaron en el punto más distante de la profesora, donde hay movimiento, donde los alumnos se sientan, donde la profesora se movimenta. Y lo que ha acontecido es que cuando los alumnos estaban en la sala, la iluminación se desligaba y la profesora se quejaba que el sistema no funcionaba. Lo que ha acontecido es que la escuela, como no tenía equipas de manutención, se quejó que el sistema no funcionaba, llamó a un electricista y lo que ha hecho, lo ha cortado el sistema de control y lo ha colocado directo. Hay un error de proyecto. El sensor de iluminación no ha sido calibrado y no informaron los utilizadores cómo el sistema funcionaba. Entonces son tres errores que no pueden ser cometidos. Y por eso cuando se va la mi recomendación es cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que tener siempre esto en mente. ¿Quién va a ser el utilizador? ¿Quién van a ser las equipas de manutención? Y claro, cuál es la capacidad de inversión del proyecto. Porque un proyecto pequeñito no puede tener lo mismo sistema que tiene un proyecto grande. Añadiría aquí un punto que es un poco transversal a todos, evidentemente a expertos, y que hablan un poco, que pregunten sobre sistemas inalámbricos, que abran un poquito la mente también a sistemas inalámbricos, porque muchas veces ahora es la solución a lo que tú dices, a tener flexibilidad para futuro, a poder añadir cosas o dispositivos sin gran coste y que se adapte al proyecto. Y que bueno, que pregunten, ¿no? que adapte, se depende del proyecto, pues va a tener sentido más un sistema u otro, pero por lo menos que lo consideren y que consideren eso al usuario final para que tenga sentido. Até porque hay una otra cosa, es que en Europa el coste de mano de obra está ficando muy caro. Me recuerda que a uns 20 años, cuando he realizado el primer proyecto inalámbrico, los sistemas no eran muy fiables, eran un poco más caros y por eso decirlo que era más fácil implementar un sistema inalámbrico de que un sistema cableado era un poco complicado.
pero hoy la tecnología está perfectamente dominada, ya hay estándares y por eso podemos utilizar equipamientos estándar. Y por otro lado, lo que pasa es que como la mano de obra es poco cualificada, es más fácil fazer uma instalação quase normal com sistemas inalámbricos e há um experto que vai fazer a colocação em serviço de forma fácil, simplesmente utilizando, por exemplo, um smartphone ou um tablet e que ele conhece o sistema e lo vai programar de forma muito simples. Entonces, esto es algo también para, claro, está para llevarlo en consideración, es lo coste de instalación. Más vale un sistema inalámbrico porque la pasaje no es el cable que es caro, pero está muy caro, pero la instalación es muy cara por causa de la falta de mano de obra en Europa. Sí, y que se adapta un poquito eso a edificios viejos, a cualquier necesidad, es una opción más. Yo siempre lo digo, ¿no? Antes te ibas con tu laptop, con tu portátil y siempre te conectabas a un cable Ethernet. Sí. Y ahora siempre confías en el Wi-Fi, ¿no? O en el Wi-Fi. La tecnología ha mejorado a un nivel, pues eso, que no hace falta siempre el cable para muchas situaciones. Y esta es una de ellas. Y además se ha mejorado mucho para que en el proyecto se tengan en cuenta esos requisitos y se digitalice y se haga antes. O sea, ya no es en un papel, en un plano que alguien tiene que ponerlo. Es que además es más fácil lo que tú dices. Se va a conectar a fase y neutro, es simplemente alimentarlo. No hace falta estar muy calificado para conectarlo y luego pues alguien más cualificado lo pone en marcha o lo integra, ¿no? Y con eso Sí. pues es una ventaja. Sí. Hay que lograr transmitir eso, que es fácil, que al final es más práctico, es más fácil, y Sí. que ya no es lo que era hace 20 años, como dices, que a lo mejor hay muchos que se han quedado ahí, ¿no? Y que creen que Sí. todavía es difícil. Totalmente. Aquí, muchísimas gracias por compartir tu visión y tu experiencia y darnos un poquito de luz en toda esta EPBD. Para quien quiera profundizar y quiera seguir tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden contactar contigo? Bien, se puede siempre entrar en mi website de la compañía MCS, es www.pt, o si quiera me puede enviar un email .pt, tal vez lo puedas Sí, comunicarlo también en español sí, y me enviar un email y tendré todo lo placer en ayudarlo siempre que posible. muy bien. Sí, lo dejamos también en la transcripción. Sí, MCS, yo creo que si googlean MCS Control MCS, sí. o tu nombre, te van a Sí, encontrar. me van a encontrar, sí. Y te van a encontrar en los canales de Hytronic también, porque eres un Sí, colaborador, un partner. Correcto. Y bueno, y también para quienes quieran seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con este mundo del control de la iluminación, que ahora más que nunca se hace muy necesario con la llegada de la EPBD, pues en nuestra web, en Hytronic, pueden hacerlo. Siempre están constantemente publicando contenido en distintos formatos para poder educar, que es una de las labores que tenemos nosotros como empresa en este mundo tan técnico y en el que hace falta tanta educación e información. Y nuestra web es www.hytronic.com y también podéis suscribiros a nuestra newsletter donde siempre estamos intentando transmitir la información de la mejor forma posible. Y compartimos la entrevista y esos contenidos. Pues muchas gracias a los dos y nada, nos vemos pronto en la siguiente. muchas gracias, Eso es, Rubén. muchas Muchas gracias, gracias. Valentina. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias. Chao, chao. Chao.